Era un día cálido en la ciudad de Guadalajara. Clara, madre soltera de 2 pequeños, Mariana y Luis, se encontraba en la cocina de su modesta casa preparando el almuerzo. El sonido del arroz hirviendo en la olla y el aroma de las tortillas recién hechas llenaban el aire. Todo parecía tranquilo, pero Clara sentía esa pequeña presión constante en el pecho. No podía olvidar que Eduardo, su esposo, se había ido hacía 6 meses sin explicación alguna. Esa mañana había recibido una llamada inesperada. El número que aparecía en la pantalla era el de su suegra, Dolores. Clara había tenido una relación complicada con ella desde que se casó con Eduardo. Dolores siempre fue muy crítica y controladora, pero Clara la respetaba porque, a pesar de todo, era la madre de su esposo y la abuela de sus hijos. Cuando Clara contestó el teléfono, la voz de Dolores sonó casi casual. «Hola, Clara. ¿Cómo estás?», dijo Dolores, sin preámbulos. Clara se sorprendió por la llamada. No era usual que su suegra la llamara sin motivo. «Hola, Dolores, ¿todo bien?», respondió Clara, algo nerviosa. «Bien, bien. Mira, te llamo porque tengo que ir a Guadalajara en un par de días, y quiero saber si puedo quedarme con ustedes. Hace tiempo que no veo a mis nietos, y me gustaría pasar unos días con ellos. ¿Qué me dices?», preguntó Dolores. Clara sintió como una ola de nerviosismo la invadía. Sabía que Dolores no venía a hacer una simple visita. Había algo en su tono que no le gustaba. Pero, a pesar de todo, no podía rechazarla, no sin parecer grosera. La familia de Eduardo era muy importante para él, y aunque ya no estuviera, Clara sentía que debía cumplir con ese papel de esposa aún, aunque él no estuviera presente. «Claro, Dolores, la casa es tuya. Cuando llegues, te haré algo rico de comer», dijo Clara, tratando de sonar tranquila, pero sus palabras estaban teñidas por una ligera incomodidad. «Perfecto, Clara. Nos vemos en 2 días», respondió Dolores, y antes de colgar, añadió, «Y, Clara, espero que cuando llegue no haya sorpresas. No quiero que me cuentes cosas raras, ¿eh?». Clara, sin saber bien qué decir, colgó el teléfono, dejando que su mente se llenara de preguntas y preocupaciones. La verdad, la realidad de lo que había ocurrido con Eduardo, se cernía sobre ella como una sombra pesada. Clara sabía que no podría ocultar por mucho tiempo la verdad, especialmente frente a Dolores. Los niños jugaban en el patio, ajenos a todo lo que estaba por venir. Clara miró por la ventana, observando cómo el sol comenzaba a bajar y teñía el cielo de tonos anaranjados y rosados. Su corazón latía rápido, como si algo grande estuviera por suceder. «¿Qué haré cuando llegue Dolores?», pensó Clara en voz baja, mientras su mirada se perdía en el horizonte. Sabía que su suegra llegaría con preguntas, y Clara no estaba preparada para enfrentarlas. El miedo a que todo saliera a la luz, a que Dolores descubriera la verdad sobre lo que había pasado con Eduardo, la envolvía. Pero lo que Clara no sabía era que esa visita, que parecía ser simplemente una estadía de unos días, cambiaría para siempre el rumbo de su vida y de su familia. El día había llegado. Clara despertó temprano, como todos los días, para preparar el desayuno y asegurarse de que Mariana y Luis estuvieran listos para la escuela. La casa, aunque modesta, estaba limpia y ordenada. Pero Clara no podía dejar de pensar en la llamada de Dolores. La presencia de su suegra siempre había sido una sombra pesada en su vida, y ahora, con todo lo que había sucedido con Eduardo, sentía que la tensión aumentaba. El sonido del timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Eran casi las 3 de la tarde, la hora en que Dolores había dicho que llegaría. Clara respiró hondo y se dirigió hacia la puerta. Cuando la abrió, ahí estaba Dolores, con su característico rostro serio y su andar elegante. A pesar de su edad, mantenía una postura erguida y una mirada penetrante. Su traje de pantalón y su blusa de seda reflejaban una mujer sofisticada, pero el tono de su voz y su actitud autoritaria aún la hacían parecer una figura temida. «Hola, Clara». Dolores la saludó con un tono seco, pero con una sonrisa que no alcanzaba a llegar a sus ojos. «Espero que no hayas tenido muchos problemas organizando todo». Clara intentó sonreír, pero no logró ocultar el nerviosismo que sentía. «No, Dolores, todo está bien. Los niños están en la escuela, y la casa está lista para ti», respondió Clara, invitándola a pasar. Dolores entró sin hacer demasiadas preguntas,
pero Clara podía sentir su mirada recorriendo cada rincón de la casa. Como si estuviera evaluando algo que Clara no podía identificar. La mujer se sentó en el sillón del salón, y Clara, un tanto nerviosa, le ofreció una bebida. ¿Un té?, preguntó Clara mientras se apresuraba a preparar una taza. Sí, está bien. No quiero complicarte, pero Dolores dejó la frase colgada en el aire, haciendo que Clara se sintiera aún más incómoda. En ese momento, Luis y Mariana llegaron de la escuela, corriendo hacia la casa con la energía propia de los niños de su edad. Dolores los observó con una mirada que Clara no pudo interpretar, pero que parecía algo distante, como si no terminara de aceptarlos como sus nietos. «Abuela, ya llegamos», exclamó Mariana, saltando hacia Dolores para abrazarla. «Hola, abuela. ¿Ya nos vas a contar historias de cuando papá era pequeño?», dijo Luis, sonriendo. Dolores, aunque un poco sorprendida por la energía de los niños, los abrazó brevemente, sin demostrar mucho entusiasmo. Clara los observó, notando la frialdad en la respuesta de su suegra. Todo parecía un poco forzado. Dolores no parecía tan emocionada como debería estar por ver a sus nietos después de tanto tiempo. «Claro, claro, después de que nos acomodemos un poco», respondió Dolores sin mucho ánimo. Clara les indicó a los niños que se cambiaran, mientras ella se sentaba a conversar con su suegra. La charla comenzó de manera superficial, sobre el clima, el tráfico, las novedades en la familia. Sin embargo, Clara no podía evitar notar que Dolores la miraba constantemente, con una mirada fija, casi penetrante. Era como si estuviera esperando algo que Clara no sabía cómo dar. La tensión en el aire era palpable. Clara sentía que la conversación no avanzaba, que Dolores la estaba observando demasiado de cerca. Algo no estaba bien. Cada vez que Clara intentaba cambiar de tema, Dolores parecía redirigir la charla a un punto más incómodo. «Clara, ¿cómo están las cosas con Eduardo?», preguntó Dolores de repente, mirando fijamente a su nuera. Clara se tensó al escuchar el nombre de su esposo. Eduardo, el hombre que había dejado su familia sin dar ninguna explicación. Un hombre que, en su ausencia, había dejado un vacío enorme en la vida de Clara. La verdad aún estaba fresca en su mente, y hablar de él era como abrir una herida que nunca sanaba. «Bueno, las cosas no son como antes», respondió Clara, bajando la mirada, tratando de ocultar la incomodidad en su voz. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Dolores, como si presintiera algo, como si supiera que había más detrás de las palabras de Clara. Clara se quedó en silencio, mirando a Dolores. Por un momento, todo lo que quería era escapar de esa conversación, de esa presión. Pero no podía. Sabía que tenía que enfrentar la situación. «Dolores, lo que pasa es que Eduardo se fue hace unos meses. No sé dónde está ni qué está haciendo», dijo Clara con voz temblorosa. La expresión de Dolores cambió. Ya no era la mujer fría y distante que había sido al principio. Ahora, sus ojos se llenaron de algo que Clara no pudo identificar: sorpresa, enojo, o quizás algo más. «¿Se fue?», preguntó Dolores en tono bajo, como si no quisiera creer lo que escuchaba. Clara asintió lentamente, mientras su corazón latía con fuerza. Sabía que, en ese momento, había dicho demasiado. El aire se había vuelto denso, tenso, y Dolores, a pesar de su incredulidad, no dijo nada más. Pero Clara sentía que esa revelación había dejado abierta una puerta a muchas preguntas, muchas más de las que ella estaba dispuesta a responder. El ambiente en la casa estaba cargado de tensión. Clara intentaba hacer todo lo posible para que la visita de Dolores fuera cómoda, pero no podía evitar la creciente incomodidad que sentía cada vez que su suegra la miraba fijamente. La conversación había quedado suspendida en el aire después de que Clara revelara la verdad sobre la desaparición de Eduardo. Dolores, sin embargo, no había dicho ni una palabra más al respecto, lo que aumentaba la ansiedad de Clara. Esa tarde, después de la cena, Clara decidió que no podía seguir evitando la verdad. Sabía que tenía que hablar con Dolores de frente, antes de que las cosas se salieran de control. Había demasiado en juego: su familia, sus hijos, y la paz que tanto anhelaba en su hogar. Dolores, por su parte, parecía distante, pero en sus ojos brillaba una mezcla de sorpresa y rabia, lo que hacía aún más difícil adivinar qué pensaba realmente. A medida que caía la noche,
Clara se acercó a Dolores, que estaba sentada en el salón, mirando sin rumbo a través de la ventana. Dolores, comenzó Clara, su voz tensa, sé que hay muchas preguntas, y entiendo que esto te haya sorprendido, pero, ya no puedo seguir ocultando lo que pasó. Dolores, que había estado en silencio todo el tiempo, se giró lentamente y la miró con una intensidad que hizo que Clara se estremeciera. Sus ojos, normalmente fríos, ahora reflejaban algo más, la ira. ¿Sabes, Clara?, dijo Dolores, su voz cargada de sarcasmo. Me has mentido todo este tiempo, pero ahora ya no hay forma de esconder la verdad. Clara frunció el ceño, sin comprender del todo lo que su suegra quería decir. Dolores se levantó lentamente, como si quisiera medir la tensión en el aire. No me hables como si fueras una víctima, Clara. Lo sé todo. Sé que Eduardo no se fue de la noche a la mañana, como me has dicho. Sé que él no desapareció sin razón. ¿Hay algo más, verdad? Sus palabras eran como cuchillos, penetrando la calma que Clara intentaba mantener. Clara, a pesar del miedo que sentía, no podía seguir guardando el secreto. La verdad tenía que salir a la luz. Tomó aire profundamente antes de hablar, con la mirada fija en Dolores. Lo que no sabes es que Eduardo me dejó por otra mujer, dijo Clara, sin poder evitar que su voz temblara. Me engañó, y cuando lo descubrí, se fue, sin más. Dejó a sus hijos y a mí sin explicaciones, sin nada. Dolores, al escuchar esas palabras, se quedó en silencio. La expresión en su rostro pasó de la sorpresa a una especie de desconcierto. Parecía que no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo pudiste dejar que eso pasara?, dijo Dolores, con un tono entre incrédulo y enfadado. ¿Cómo permitiste que ese hombre te hiciera esto, Clara? Clara bajó la mirada, sintiendo como la culpa comenzaba a invadirla. No había sido fácil, y el dolor de esa traición la seguía atormentando. Pero no podía seguir viviendo con la carga de la mentira. ¿Qué querías que hiciera, Dolores?, dijo Clara, casi a punto de llorar. ¿Acaso crees que quería que esto sucediera? Yo lo amaba. Pero él eligió irse, eligió a otra, y dejó todo atrás. Yo solo quiero que mis hijos estén bien. Eso es todo. Dolores se acercó lentamente a Clara, su mirada más fría que nunca. Por un momento, Clara pensó que su suegra la iba a rechazar, que la iba a abandonar por completo. Pero, en lugar de eso, Dolores habló con una calma inquietante. No sé qué tan inteligente haya sido lo que hiciste, pero te voy a decir algo, Clara. El hecho de que Eduardo se haya ido no significa que todo esté perdido. Tienes a tus hijos, tienes esta casa, y tienes la oportunidad de rehacer tu vida. Pero, no puedes seguir viviendo en la mentira. No puedes seguir esperando que él regrese, porque no lo hará. Y lo peor que puedes hacer es seguir ocultándote de la verdad. Clara sintió una mezcla de alivio y dolor. Aunque Dolores no la estaba juzgando de manera abierta, sus palabras eran duras, pero necesarias. Clara sabía que tenía que aprender a vivir sin el hombre que había sido su esposo, pero lo que más le dolía era el hecho de que su familia ya no sería la misma. En ese momento, Mariana y Luis entraron en la sala. Clara, al ver sus rostros inocentes, sintió una ola de emoción. Era por ellos por lo que había luchado todo este tiempo. Era por ellos por lo que seguiría adelante, sin importar lo que dijera Dolores o cualquier otra persona. Abuela, mamá, ¿qué pasa?, preguntó Mariana, notando la tensión en el ambiente. Clara sonrió débilmente, secándose una lágrima que había caído sin darse cuenta. Nada, hija. Solo estábamos conversando, respondió Clara, abrazando a Mariana, mientras Luis se acercaba a ella, también curioso. Dolores los observó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que tal vez su suegra no era tan mala como pensaba. Tal vez, solo tal vez, Dolores podría entenderla. La mañana siguiente, la tensión en la casa seguía flotando en el aire como una niebla densa que no terminaba de disiparse. Clara se despertó temprano, como siempre, para preparar el desayuno para los niños y organizar la casa. Sin embargo, su mente no dejaba de pensar en la conversación de anoche con Dolores. Sabía que tenía que estar preparada para lo que viniera, pero no estaba segura de cómo seguir adelante. La verdad estaba fuera, y no podía volver atrás. Mientras Clara preparaba el café,
Escuchó el sonido de la puerta de entrada abrirse. Miró hacia la sala y vio que Dolores había salido a caminar por el jardín. Aunque se suponía que debía descansar después de su largo viaje, Dolores parecía estar pensativa, caminando de un lado a otro como si estuviera buscando algo. Clara no quería acercarse aún, pero algo en su interior la impulsó a ir a hablar con ella. Después de todo, Dolores era la abuela de sus hijos, y debía de intentar establecer una relación con ella, por lo menos por el bienestar de Mariana y Luis. Clara tomó aire y salió al jardín, donde encontró a Dolores mirando hacia el horizonte, como si estuviera esperando una respuesta que no llegaba. «Buenos días, Dolores», dijo Clara suavemente, sin querer interrumpir su momento de reflexión. Dolores se giró lentamente. Por un momento, Clara vio una tristeza en sus ojos. No era la mujer dura que había conocido años atrás, sino una persona más vulnerable, como si la noticia de la partida de su hijo le hubiera hecho cuestionar muchas cosas. «Buenos días, Clara», respondió Dolores, su tono más suave de lo habitual. «Necesito hablar contigo, pero no sé si soy la persona indicada para darte consejos». Clara frunció el ceño, confundida por su respuesta. «No sé si te servirá de algo, pero creo que todos estamos heridos aquí. Tú, tus hijos, yo misma», siguió Dolores, dándole la espalda a Clara mientras se acercaba a una banca en el jardín. «La partida de Eduardo ha cambiado muchas cosas. Y, aunque te cueste creerlo, yo también estoy sufriendo». Clara sintió un nudo en el estómago. Era difícil imaginar que Dolores, siempre tan fría y distante, estuviera tan afectada por la situación. Se acercó a ella, pero se quedó de pie, observando de lejos. «No sé qué hacer, Dolores», admitió Clara, con la voz quebrada. «Me siento perdida, como si mi vida se hubiera desmoronado de un día para otro. Pensé que lo tenía todo bajo control, pero ahora todo está en ruinas. ¿Cómo se supone que debo seguir adelante sin él?». Dolores la miró fijamente, con una seriedad que hizo que Clara se sintiera aún más vulnerable. «La verdad es que no sé si hay una respuesta fácil, Clara. Pero hay algo que sí te puedo decir: la vida no termina cuando alguien se va. La vida sigue, aunque nos duela. Y tú, como madre, tienes que ser fuerte, porque esos niños te necesitan más que nunca». Clara miró a sus hijos, que jugaban en el patio, ajenos a la conversación que estaba teniendo con Dolores. Sus pequeños inocentes, que no sabían nada del caos que se había desatado en su familia. Clara sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar la forma de ser fuerte por ellos. Pero justo en ese momento, una llamada interrumpió sus pensamientos. Clara miró la pantalla de su celular, y su corazón se detuvo por un segundo al ver el nombre en la pantalla: Eduardo. Dolores observó el gesto de Clara y, por un momento, no dijo nada. Clara contestó la llamada, tratando de mantener la calma. «¿Eduardo?», dijo Clara, con la voz temblorosa. Del otro lado, una voz conocida, pero distante, respondió. «Clara, necesito hablar contigo». Dolores observó con atención. La conversación de Clara con Eduardo, aunque aún no se había escuchado claramente, estaba tomando un giro que la intrigaba. ¿Qué quería Eduardo? ¿Por qué llamaba después de tanto tiempo? Clara no sabía qué esperar. Sentía la presión de su suegra observándola, y al mismo tiempo, la ansiedad de tener a Eduardo de vuelta en su vida, aunque fuera solo por teléfono. ¿De qué se trata?, preguntó Clara, tratando de mantener la compostura. La voz de Eduardo sonó algo diferente, más suave, casi como si estuviera arrepentido de algo. «Clara, te debo una disculpa. Necesito verte, hablar de lo que pasó». Clara sintió como su corazón latía más rápido. No sabía qué hacer. Por un lado, quería saber la verdad, saber por qué Eduardo se había ido y dejado todo atrás. Pero por otro, temía que su regreso solo trajera más caos a su vida. ¿Sería posible que Eduardo quisiera regresar a la familia, o era solo una ilusión más? Dolores, observando a Clara, se levantó lentamente. «Haz lo que creas que es mejor, pero no olvides lo que es más importante: tú y tus hijos. No permitas que alguien te haga sentir menos que lo que eres». Clara desconectó la llamada sin decir nada, mirando a Dolores, que la observaba en silencio. Era un consejo duro, pero necesario. Sin embargo, la intriga y el miedo seguían tomando control de sus pensamientos.
¿Qué haría ahora, después de todo? ¿Aceptaría ver a Eduardo nuevamente? ¿Y qué consecuencias tendría para su familia? Clara pasó la noche en vela, pensando en la llamada de Eduardo. No entendía qué quería exactamente, pero algo en su voz le decía que no venía con buenas intenciones. Durante toda la noche, su mente estuvo dividida entre el deseo de entender por qué Eduardo la había dejado y la necesidad de proteger a sus hijos de una nueva decepción. Sus pensamientos eran como una tormenta en su cabeza, y no lograba encontrar una salida clara. A la mañana siguiente, Clara decidió no darle más vueltas al asunto y concentrarse en sus hijos. Mariana y Luis estaban jugando en la sala, ajenos a todo lo que estaba ocurriendo en su hogar. Era un consuelo para Clara verlos felices, pero a la vez, un recordatorio de lo difícil que había sido mantener la calma en medio de su propio caos emocional. De repente, el sonido del timbre rompió el silencio de la casa. Clara se levantó rápidamente, esperando que fuera alguien del trabajo o algún vecino. Pero al abrir la puerta, se quedó sin palabras al ver a Eduardo de pie frente a ella. «Hola, Clara», dijo Eduardo, su voz grave pero nerviosa, como si no estuviera seguro de si su llegada era bien recibida. Clara lo miró fijamente, con el corazón latiendo rápido en su pecho. No había esperado verlo tan pronto. ¿Qué quería? ¿Por qué había decidido presentarse ahora? ¿Eduardo? Su voz salió más fría de lo que pensaba. ¿Qué haces aquí? Eduardo no respondió de inmediato. Solo se quedó mirando la puerta, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, habló. Necesito hablar contigo, quiero explicarte todo lo que pasó. Sé que no hay excusas para lo que hice, pero no sabía cómo salir de todo esto. No sabía cómo enfrentarme a mí mismo. Clara sintió una mezcla de emociones que no podía controlar. El dolor, la ira, la tristeza. Pero al mismo tiempo, una parte de ella quería escuchar lo que tenía que decir. Quizá había algo que ella no entendía, algo que podría darle respuestas. No sé si quiero escucharte, Eduardo, respondió Clara, sin ocultar la rabia en su voz. Lo que hiciste fue inaceptable. Dejaste todo, a tu familia, a tus hijos. No sé si hay algo que puedas decir para justificar tu huida. Eduardo bajó la cabeza, como si las palabras de Clara lo hubieran golpeado directamente. Pero alzando la mirada, algo en sus ojos reflejaba una profunda tristeza. Sé que te fallé, lo sé. Pero no era eso lo que quería. Me sentía atrapado, confundido. No sabía qué hacer con mi vida. Sentí que todo se venía abajo y no pude soportarlo. Pero ahora entiendo que huir no fue la solución. Lo lamento profundamente, Clara. Clara lo miró en silencio. Las palabras de Eduardo la tocaron, pero algo dentro de ella no podía olvidar lo que había pasado. El dolor era muy reciente. La traición, el abandono. A pesar de que quería creerle, no podía. ¿Por qué ahora? Preguntó, con voz entrecortada. ¿Por qué regresar justo cuando yo empiezo a reconstruir mi vida sin ti? Eduardo la miró con intensidad, como si no pudiera entender la magnitud de su pregunta. Durante un largo momento, Clara no supo qué hacer. Lo observó con los mismos ojos que había mirado a un hombre que alguna vez amó profundamente. Y por un instante, la esperanza pareció despertar dentro de ella, pero no por mucho tiempo. Clara, solo quiero hacer lo correcto por una vez. Quiero ser el padre que mis hijos necesitan. Y si me das una oportunidad, quiero demostrarte que soy capaz de cambiar, de ser el hombre que te mereces. Clara respiró profundamente, sintiendo la presión de la situación. Por un lado, sentía la necesidad de aceptar la disculpa de Eduardo y darle una oportunidad. Pero por otro, no quería caer en las mismas mentiras que la habían roto antes. Lo que más quiero ahora es que mis hijos estén bien. No quiero que todo lo que has hecho se quede entre nosotros, pero necesito tiempo para pensar, Eduardo. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Eduardo asintió, sabiendo que su regreso no sería fácil. A pesar de todo, Clara notó que había algo en su mirada que le decía que su arrepentimiento era genuino. Pero eso no bastaba para borrar el dolor del pasado. Antes de que Eduardo pudiera decir algo más, el sonido de los niños corriendo por la casa los interrumpió. Mariana y Luis entraron al salón, sonriendo al ver a su padre allí. Por un momento, Clara se sintió abrumada. Era evidente que los niños estaban felices de verlo, pero su corazón seguía dividido. «Papá»,
¿Por qué no has venido a vernos antes? Preguntó Mariana, abrazando a Eduardo con inocencia, como si todo lo que había pasado fuera olvidado en un segundo. Eduardo abrazó a sus hijos, y Clara se quedó mirando la escena con una sensación de confusión en el pecho. Su familia estaba frente a ella, pero el daño ya estaba hecho. Ahora debía decidir si podía abrir la puerta a una nueva oportunidad o si debía seguir adelante sin él. Eduardo miró a Clara, esperando una señal, pero ella simplemente asintió lentamente. Voy a pensar en todo esto, dijo, sin muchas ganas de dar una respuesta definitiva, pero sabiendo que la conversación apenas comenzaba. El regreso de Eduardo había roto el silencio de la casa, pero también había dejado más preguntas que respuestas. ¿Sería este el inicio de una nueva etapa para su familia, o simplemente una repetición de lo que ya había sucedido antes? Solo el tiempo lo diría. La tarde se alargaba lentamente en la casa de Clara. Después de la sorprendente aparición de Eduardo, la paz que había logrado encontrar en su vida se desmoronaba lentamente. Aunque sus hijos parecían felices de ver a su padre, Clara no podía ignorar las emociones contradictorias que recorrían su cuerpo. Por un lado, deseaba que todo volviera a ser como antes, que Eduardo regresara a su vida para formar una familia completa. Pero, por otro, el dolor del abandono seguía presente y no podía olvidar la profunda herida que él había causado. Esa tarde, Clara se encontraba sentada en el sofá, con los brazos cruzados y la mirada fija en el vacío. Luis y Mariana jugaban en la sala, ajenos a todo lo que pasaba por la mente de su madre. Clara no podía dejar de pensar en la conversación con Eduardo, en sus palabras llenas de arrepentimiento, pero también de promesas que no sabía si podía creer. Justo en ese momento, el timbre de la puerta sonó nuevamente. Clara se levantó lentamente, sabiendo que no era Eduardo, pues él ya estaba dentro. Al abrir la puerta, se encontró con una figura inesperada, doña Alicia, la madre de Clara, quien había llegado de visita sin previo aviso. ¡Clara!, exclamó doña Alicia, con una gran sonrisa, abrazando a su hija. Vengo a pasar unos días con ustedes. Me dijeron que Eduardo había regresado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Clara no pudo evitar sonreír débilmente ante la calidez de su madre, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. La presencia de su madre siempre le había dado consuelo, pero esa vez no podía dejar de sentirse tensa. Doña Alicia era una mujer sabia, pero también era directa, y Clara sabía que no podría ocultarle la verdad por mucho tiempo. ¿Todo bien, mamá? ¿Solo? Clara dudó por un momento. Hay muchas cosas que estoy tratando de procesar. Doña Alicia levantó una ceja, notando la incomodidad en la voz de su hija. Sin perder tiempo, la invitó a tomar asiento en la sala. Hija, si hay algo que te preocupa, ya sabes que siempre puedes contar conmigo, dijo doña Alicia, sentándose junto a Clara y tomándola de la mano. Eduardo volvió, ¿verdad? ¿Qué pasa entre ustedes? ¿Por qué te veo tan pensativa? Clara respiró hondo antes de hablar, sabía que no podía ocultarle nada a su madre. La verdad siempre salía a la luz, y doña Alicia había sido testigo de tantas situaciones difíciles en su vida que podía ver a través de ella con facilidad. Sí, mamá, Eduardo volvió, respondió Clara, tratando de mantener la calma. Pero no sé qué hacer con todo esto. Él se fue sin una palabra, nos dejó, y ahora aparece diciendo que se arrepiente. Pero, no sé si puedo confiar en él de nuevo. Es complicado. Doña Alicia la miró con ternura, pero también con firmeza. Sabía lo que su hija estaba atravesando, y la conocía bien. Clara siempre había sido una mujer fuerte, pero esta vez parecía estar completamente perdida, como si estuviera atrapada entre el amor que alguna vez sintió y el dolor de la traición. Hija, te entiendo perfectamente. Nadie puede entender el dolor de ser dejado atrás, especialmente cuando tienes a tus hijos que dependen de ti. Pero también tienes que pensar en ti misma. Lo que hiciste para salir adelante sola, lo que has logrado, no es fácil. Y ahora, Eduardo está regresando porque ve lo que ha perdido. Pero la pregunta es, ¿realmente lo hace por él o lo hace porque le duele perder lo que tenía? Clara cerró los ojos, procesando las palabras de su madre. Era cierto, Eduardo había dejado una herida profunda, pero también había sido el padre de sus hijos. ¿Sería justo dar una oportunidad a un hombre que había cometido un error tan grande? No quiero hacerles daño a mis hijos, dijo Clara con un susurro.
Ellos lo extrañan, y yo también, pero no quiero que vivan en una mentira. No quiero que vuelvan a sentir lo que yo sentí. Si decido que vuelva, tengo miedo de que todo se repita. Doña Alicia le acarició la mano con suavidad, entendiendo la incertidumbre que se apoderaba del corazón de su hija. Clara, lo más importante es que no tomes una decisión apresurada. Piensa en lo que te hace sentir completa, en lo que te hace feliz a ti, no a los demás. A veces, un perdón no significa que todo vuelva a ser como antes. A veces, significa dejar ir para que uno pueda sanar. Clara asintió, sintiendo el peso de las palabras de su madre. La verdad era que no estaba lista para tomar una decisión. Aún no sabía si podía perdonar a Eduardo, ni siquiera si quería intentarlo. Lo único que sabía con certeza era que necesitaba tiempo para encontrar la paz dentro de sí misma antes de dar un paso tan grande. En ese momento, los niños entraron en la sala, saltando alrededor de Clara y doña Alicia, llenando el espacio de risas y energía juvenil. Por un segundo, Clara se olvidó de sus preocupaciones y permitió que la alegría de sus hijos la envolviera. Pero en el fondo, su mente seguía ocupada con una sola pregunta: ¿estaba lista para darle otra oportunidad a Eduardo, o debía seguir adelante sin él? La decisión estaba cerca, y el futuro de su familia estaba a punto de cambiar una vez más. Pero por ahora, Clara solo podía respirar profundamente y esperar que el tiempo le diera las respuestas que tanto necesitaba. La tarde había comenzado a caer sobre la ciudad, y Clara se encontraba en la cocina, preparando la cena para sus hijos. Luis y Mariana jugaban en el jardín, ajenos a la tensión que flotaba en el aire. El regreso de Eduardo había agitado nuevamente su vida, y aunque había pasado una semana desde su inesperada aparición, Clara aún no sabía qué hacer con todo lo que sentía. Esa tarde, ella había recibido una llamada que cambiaría el curso de todo. Una voz familiar, una voz que le había dado la noticia que tanto temía. Era Verónica, la hermana de Eduardo, quien había decidido contarle finalmente lo que había estado ocultando durante tanto tiempo. Clara, necesito que hables con Eduardo, dijo Verónica, su voz temblando ligeramente. Hay algo que debes saber, algo que él nunca te dijo. Clara, sorprendida y preocupada, se sentó en el sillón, el corazón latiendo con fuerza. Las palabras de Verónica le habían dejado un nudo en el estómago. ¿Qué más podía esconder Eduardo? Verónica, ¿qué pasa?, preguntó Clara, con la voz entrecortada. Él no se fue por trabajo como te dijo. Verónica respiró profundo antes de continuar. Eduardo estuvo involucrado en algo mucho más serio, algo que no quería que supieras. La verdad es que, cuando se fue, lo hizo porque estaba huyendo. Huyó de sus propios errores, de su propio miedo. Clara se quedó en silencio. El aire parecía volverse más denso, y su mente comenzó a dar vueltas a las palabras de Verónica. Durante todos esos años, ella había creído en la excusa de Eduardo, pensó que lo que había hecho había sido por trabajo. Pero ahora, esa mentira se caía por completo. ¿Qué tipo de errores, Verónica?, preguntó Clara, sin poder ocultar el dolor y la incredulidad en su voz. La hermana de Eduardo suspiró, como si estuviera a punto de soltar un secreto muy pesado. Estaba endeudado, Clara. Había perdido mucho dinero en unos negocios y tenía problemas con gente muy peligrosa. Él no te lo dijo porque no quería involucrarte, pero decidió que lo mejor era alejarse para protegerte. No sé si eso lo hizo por amor o por cobardía, pero él te dejó porque pensó que lo mejor era alejarte de él y de todo ese mundo. Clara no pudo evitar sentirse herida. Durante todo este tiempo, había sido tan paciente, tan comprensiva con Eduardo, pero nunca imaginó que él estuviera ocultando algo tan oscuro. ¿Y por qué me lo dices ahora, Verónica?, preguntó Clara, aún intentando asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Por qué me has esperado tanto tiempo? Verónica guardó silencio por un momento antes de responder. Porque ya no quiero que sigas viviendo en la mentira, Clara. Tú mereces saber la verdad, incluso si duele. Él ha regresado y, aunque aún te quiere, no puedo permitir que sigas en esta incertidumbre. Necesitas saber por qué se fue y qué pasó realmente. Clara colgó la llamada, aún procesando todo lo que le había dicho Verónica. Estaba confundida, herida y llena de rabia. Había pasado tanto tiempo esperando que Eduardo regresara, pero nunca imaginó que las razones detrás de su partida fueran tan diferentes a las que le había contado.
Poco después, la puerta se abrió y Eduardo entró a la casa, como si nada hubiera cambiado. Clara lo miró, y en su mirada se mezclaban la sorpresa y la ira contenida. «Clara, ¿estás bien?», preguntó Eduardo, acercándose con cautela. Clara se levantó lentamente, sin poder ocultar el dolor que sentía. «No, no estoy bien, Eduardo». Sus palabras salieron con fuerza, como una oleada de emociones reprimidas. «Acabo de hablar con tu hermana. Y me ha contado todo. Todo lo que me ocultaste». Eduardo palideció, pero intentó mantener la calma. «Clara, yo lo hice para protegerte. No quería que te metieras en todo eso. Las deudas, la gente peligrosa, no podía arrastrarte a todo eso». «¿Protegerme?». Clara rió sin humor. «¿Es esa tu excusa? Después de todo lo que me hiciste pasar, ¿me dices que lo hiciste para protegerme? ¿Y qué pasa con mi dignidad, Eduardo? ¿Qué pasa con los años que pasaron mientras tú huías de tus problemas y nos dejaste atrás?». Las palabras de Clara salían como un torrente, como si finalmente todo lo que había guardado durante tantos años estuviera saliendo a la luz. Eduardo trató de acercarse, pero Clara levantó la mano, evitando que lo tocara. «No, Eduardo. Ya no más. Ya no sé si lo que siento por ti es amor o solo el miedo de estar sola. Pero lo que más me duele es que nunca me diste la oportunidad de decidir por mí misma. Me dejaste en la oscuridad, y ahora todo esto, ya no puedo seguir viviendo en el pasado. Tengo que pensar en mí, en mis hijos». Eduardo la miró, su rostro lleno de arrepentimiento y tristeza, pero Clara no podía permitirse ceder. Había sido fuerte durante tanto tiempo, había logrado sobrevivir sin él, y no podía dejar que su regreso la arrastrara nuevamente a una vida de mentiras y traiciones. «Clara, por favor, escucha», su voz tembló. «Sé que cometí errores, pero quiero enmendarlos. Te amo, y quiero estar contigo». Clara lo miró por última vez, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Te amé, Eduardo. Pero ya no puedo seguir dándote oportunidades. Ahora, necesito sanar y darles a mis hijos lo que siempre me he negado, paz». Y con esas palabras, Clara dio un paso atrás, cerrando una puerta que Eduardo había dejado abierta durante demasiado tiempo. La verdad había salido a la luz, y con ella, Clara finalmente entendió que la única forma de seguir adelante era soltar lo que ya no le servía. Clara estaba en su habitación, mirando por la ventana, donde el atardecer teñía de naranja el horizonte. Había pasado una semana desde la última conversación con Eduardo, y aunque su corazón aún estaba lleno de preguntas, una nueva sensación de claridad había comenzado a formarse dentro de ella. La verdad la había golpeado con fuerza, pero también le había dado la oportunidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Ya no se sentía la mujer dependiente de un hombre que la había dejado en la oscuridad, ahora, sentía que era hora de tomar el control de su vida. Mientras sus hijos jugaban en el patio, Clara recibió una llamada inesperada. Era Verónica, la hermana de Eduardo, y su voz parecía tensa, nerviosa. «Clara, necesito hablar contigo», dijo Verónica, sin rodeos. «Tengo algo que contarte, y es urgente». El tono de su voz hizo que Clara se pusiera alerta. ¿Qué podría ser tan importante ahora? Después de la verdad que le había revelado, ¿acaso había más secretos que descubrir? «Verónica, ¿qué pasa?», preguntó Clara, preocupada. «Es sobre Eduardo». Verónica vaciló por un momento antes de continuar. «Él ha estado actuando raro desde que volvió. No solo contigo, sino con todos. Hay algo que está ocultando, algo que yo creo que tú necesitas saber. Algo que podría cambiarlo todo». Clara se sintió intriga en el aire. Su corazón dio un salto, y aunque temía lo que pudiera escuchar, sabía que debía hacerlo. La verdad nunca es fácil, pero en este momento, más que nunca, necesitaba saberlo todo. «Dime, Verónica». «No quiero más secretos», dijo Clara con voz firme, pero con un dejo de miedo. Verónica tomó una profunda respiración antes de hablar. Hace unos días, Eduardo estuvo hablando con unos abogados. Estaba pidiendo asesoría legal sobre la división de bienes, y no es por lo que tú piensas. Hay algo más grande que nos involucra a todos. Clara frunció el ceño. ¿Qué podría estar pasando que implicara abogados y división de bienes? ¿Cómo que algo más grande?, preguntó Clara, temiendo la respuesta. «Clara, él está pensando en vender la casa».
Pero no solo la casa, también está considerando vender sus propiedades. Todo lo que tiene. Y la razón por la que está tomando estas decisiones es algo que jamás esperé. Eduardo está profundamente endeudado, pero no con cualquier persona. Está en medio de un conflicto con alguien muy peligroso, y no ha querido contártelo, porque está intentando solucionarlo por su cuenta. El aire se volvió pesado para Clara. Un nudo se formó en su estómago mientras asimilaba lo que Verónica acababa de decirle. ¿Cómo había llegado Eduardo a esa situación? Después de todo lo que había ocurrido, ¿acaso estaba buscando una salida rápida para huir nuevamente? Eso es absurdo, exclamó Clara, su voz quebrándose por la frustración. ¿Cómo puede hacerme esto a mí, a los niños? Yo creí que todo había quedado en el pasado. Verónica suspiró al otro lado de la línea. Sé que es difícil, Clara. Pero no quiero que sigas siendo la última en enterarte de lo que está pasando. Tú mereces saber lo que está ocurriendo. Y lo más importante, tienes que saber que Eduardo no está solo. Hay gente en la que él confía, pero aún así, la situación es grave. Clara dejó escapar un suspiro profundo y se recostó en el respaldo de la silla. La sensación de traición se hacía más grande. Eduardo nunca había dejado claro el peso de sus problemas, pero ahora todo tenía sentido. Su regreso, su comportamiento distante, su supuesta protección. Todo era parte de una mentira más grande de lo que ella había imaginado. Gracias por decírmelo, Verónica, respondió Clara, con una mezcla de enojo y resignación. Ahora ya sé lo que tengo que hacer. Clara colgó la llamada y se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Una mezcla de rabia, tristeza y dolor la invadió mientras pensaba en sus hijos, en su familia, en todo lo que había sacrificado por creer en el amor de Eduardo. ¿Vale la pena seguir luchando por alguien que constantemente parecía huir de la verdad? ¿O es hora de seguir adelante y proteger a su familia? Esa noche, cuando Eduardo regresó a casa, Clara lo esperó con una determinación que no había tenido antes. Al verlo entrar, su mirada ya no era la misma. La confusión y la ansiedad habían sido reemplazadas por una sensación de empoderamiento, como si una nueva Clara estuviera a punto de tomar las riendas de su vida. Eduardo, dijo Clara con firmeza, su voz clara. Necesito que me hables de lo que está pasando. No quiero más mentiras, no quiero más secretos. Si seguimos juntos, debe ser con la verdad enfrente. Si no, entonces, esta será la última vez que nos crucemos. Eduardo la miró, notando la diferencia en su tono, en su postura. Por primera vez, Clara no estaba cediendo a sus manipulaciones. Ella sabía lo que debía hacer, y él lo sabía. Clara, por favor, no es lo que piensas, comenzó a decir Eduardo, pero Clara levantó la mano para callarlo. No quiero excusas, Eduardo. Quiero saber la verdad, toda la verdad. Eduardo respiró hondo, sabiendo que ya no podía esconderse más. Al ver la determinación en los ojos de Clara, entendió que esta vez no podía mentir. La verdad saldría a la luz, sin importar lo difícil que fuera. Y así, con la mirada fija en Clara, Eduardo comenzó a hablar. Esa noche, el silencio en la casa era pesado, como si todos los objetos a su alrededor supieran que algo importante iba a suceder. Clara se mantenía de pie, con los brazos cruzados, esperando la verdad que Eduardo finalmente parecía dispuesto a contarle. Ella había decidido que ya no iba a permitir más mentiras ni evasivas, y aunque el miedo la invadía, su corazón sabía que este era el momento de afrontar todo lo que había estado oculto por tanto tiempo. Eduardo estaba sentado en el sofá, nervioso. Sus manos temblaban ligeramente y su mirada se desviaba de Clara a la ventana, buscando algo en lo que concentrarse para evitar enfrentarse a lo inevitable. Pero Clara no lo iba a dejar escapar tan fácilmente. Eduardo, no hay más tiempo para mentir. ¿Qué está pasando? Su voz era firme, pero el dolor se reflejaba en sus ojos. Él levantó la vista, como si hubiera estado evitando su mirada hasta ahora. Clara notó que algo había cambiado en él. Su cara, que siempre había mostrado seguridad, ahora estaba marcada por una mezcla de culpabilidad y miedo. Durante un largo rato, no dijo nada. Clara pudo ver cómo luchaba internamente, pero sabía que tenía que ser ella quien lo obligara a hablar. Finalmente, Eduardo suspiró profundamente y se levantó del sofá, comenzando a caminar de un lado a otro de la sala. No podía quedarse quieto,
como si el peso de la verdad lo ahogara. Clara, lo que te voy a decir no es fácil, pero necesitas saberlo, empezó a decir, con la voz quebrada. He estado involucrado en algo más grande de lo que imaginas. Y no tiene nada que ver con lo que pensabas. Clara lo miraba atentamente, intentando no dejarse llevar por las emociones. Ya no quería escuchar promesas vacías ni excusas. Quería la verdad, aunque doliera. ¿Qué es tan grande, Eduardo? Preguntó, ya cansada de no saber nada concreto. Él se detuvo frente a ella, y por primera vez, parecía vulnerable. Se pasó una mano por el cabello, como si intentara ordenar sus pensamientos antes de soltarlos. Hace varios meses, antes de que te marcharas con los niños, me metí en un negocio. Su voz se apagó un momento, y Clara frunció el ceño, esperando a que continuara. Algo que parecía una oportunidad, una inversión segura. Pero fue un error. Un gran error. Me dejé envolver por personas que no entendí del todo. Invertí más de lo que debía, y ahora estoy involucrado en deudas enormes. Deudas que me están ahogando. Clara lo miró, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Deudas? ¿Un negocio que no le había contado? Pero había algo más, algo que no cuadraba. ¿De qué personas hablas? Preguntó, más por instinto que por lo que había dicho hasta ahora. Eduardo suspiró, mirando al suelo. Son gente peligrosa, Clara. No solo están involucrados en el negocio. He estado recibiendo amenazas. Y no quería que tú ni los niños lo supieran, porque no quería preocuparlos. Intenté solucionar todo por mi cuenta, pero ya es tarde. Me tienen atrapado. La revelación le cayó como un balde de agua fría a Clara. No solo estaba endeudado, sino que además estaba siendo amenazado por personas de las que no sabía nada. El miedo la invadió, pero al mismo tiempo, el dolor de saber que él había intentado cargar con todo esto solo, sin pensar en ella ni en sus hijos, la desbordaba. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dejaste ayudarte? Su voz temblaba, pero ella seguía firme. Eduardo dio un paso hacia ella, como si quisiera tomarle las manos, pero Clara lo evitó. El gesto de él solo hacía que el dolor creciera más dentro de ella. Lo siento, Clara. No quería que sufrieras más. Pero ya no puedo más. Estoy en una situación donde no puedo salir solo. Necesito tu ayuda. Necesito que me creas, aunque sé que todo lo que te he hecho no lo justifica. Clara se quedó en silencio por un momento, sintiendo como la confusión y la tristeza invadían su pecho. Quería creerle, quería pensar que todo lo que había ocurrido hasta ahora tenía alguna explicación. Pero también sabía que había sido engañada durante tanto tiempo, y esa traición, aunque comprensible en cierta medida, no dejaba de pesar en su corazón. Eduardo, empezó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Al final, solo pudo suspirar. Necesito tiempo para pensar. Esto es mucho para mí, y no sé si puedo perdonarte tan fácilmente. Él la miró con desesperación, su rostro lleno de arrepentimiento. Entiendo, Clara. Y te prometo que lo haré todo para solucionarlo. Pero por favor, no me dejes. No sé qué haría sin ti. Clara cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de las decisiones que tendría que tomar en los próximos días. Sabía que la situación era complicada, que las mentiras y los errores de Eduardo no desaparecerían de inmediato. Pero también sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre, sin saber si podía confiar de nuevo en él. Mientras Eduardo esperaba una respuesta, Clara se retiró a su habitación, con la mente llena de pensamientos contradictorios. Sabía que la vida que había soñado ya no existía. Las decisiones que tomara ahora marcarían el futuro de su familia, y no podría dar un paso atrás. El futuro de todos dependía de lo que hiciera con la verdad que Eduardo finalmente había revelado. El amanecer llegó lentamente, y con él, el peso de la noche anterior. Clara se despertó temprano, el sol apenas asomándose por la ventana de su habitación. Estaba agotada, tanto física como emocionalmente. Durante toda la noche, su mente había estado dando vueltas a la misma pregunta: ¿debería seguir junto a Eduardo? ¿Podría perdonarlo después de todo lo que había pasado? El sonido de los niños jugando en el patio la sacó de sus pensamientos. A pesar de la tormenta interna que la invadía, sabía que tenía que tomar una decisión. No solo por ella misma, sino también por sus hijos.
No quería que crecieran en un ambiente de inseguridad, de mentiras y traiciones. Pero también sabía que, si decidía seguir adelante, tendría que enfrentarse a un futuro lleno de incertidumbres. Bajó las escaleras y se dirigió a la cocina. Ahí estaba Eduardo, sentado frente a la mesa, mirando su taza de café como si no quisiera mirarla a ella. El ambiente entre ellos estaba tenso, como una cuerda tensada al límite. Los dos sabían que este momento estaba por llegar, pero ninguno de los dos sabía cómo romper el silencio. Clara se sentó frente a él. Miró su rostro cansado, sus ojos llenos de arrepentimiento, pero también de miedo. Él había estado intentando solucionar las cosas, pidiéndole perdón una y otra vez, pero la herida seguía abierta. La confianza, una vez quebrada, no se recuperaba fácilmente. Eduardo, su voz sonaba más serena que la noche anterior. Necesito que seas honesto conmigo, por última vez. Él levantó la mirada, asintiendo sin decir una palabra, sabiendo que el momento de enfrentarse a la verdad había llegado. Todo lo que me has dicho, todo lo que me has contado sobre las deudas y las amenazas, es cierto, ¿no? Preguntó, queriendo asegurarse de que no había más mentiras ocultas bajo la superficie. Sí, respondió Eduardo, su voz firme pero triste. Todo es cierto. He estado tratando de solucionarlo solo porque no quería arrastrarte a esto. No quería que tuviéramos que vivir con miedo. Clara asintió lentamente, procesando las palabras que acababa de escuchar. No sabía si debía sentirse aliviada por la sinceridad de Eduardo o si debía estar aún más preocupada. Sabía que no podía vivir en la mentira, pero la verdad también la asfixiaba. ¿Y ahora qué? Preguntó, mirando a Eduardo con una mezcla de impotencia y determinación. Él suspiró y se acercó a ella, pero Clara retrocedió ligeramente, sin permitirle acercarse demasiado. No sé qué hacer. Solo sé que no quiero perderte, Clara. Te amo. Y si tengo que hacer todo lo que sea necesario para salir de este problema, lo haré. Pero necesito que me des una oportunidad para demostrarlo. Clara cerró los ojos, intentando calmar su mente y su corazón. En ese momento, recordó todos los momentos felices que había compartido con él, todas las promesas rotas y las promesas que aún resonaban en su interior. Quería creer en él, pero también tenía miedo de quedar atrapada en otra mentira, en otra desilusión. ¿Y si no puedo perdonarte? Preguntó, abriendo los ojos lentamente. Eduardo la miró fijamente, sin decir nada. La esperanza en su mirada era palpable, pero Clara no podía prometerle nada. No aún. No te pido que me perdones de inmediato. Solo te pido tiempo, Clara. Un poco de tiempo para demostrarte que puedo cambiar. Para demostrarte que lo que más quiero en este mundo es a ti y a nuestros hijos. La habitación estaba en silencio por un momento, y Clara pensó en todo lo que había pasado. En las mentiras, en las decisiones erróneas, en las promesas rotas. Pero también pensó en su familia, en lo que podrían ser si decidían enfrentar juntos lo que venía. Finalmente, Clara respiró hondo y se levantó de la mesa. Se acercó a la ventana y miró al exterior, donde sus hijos jugaban en el jardín, ajenos a todo lo que sucedía en su hogar. Al verlos, una idea clara se formó en su mente. Volvió hacia Eduardo y lo miró a los ojos. Te voy a dar una oportunidad, Eduardo. No sé si puedo perdonarte, pero voy a intentarlo. Por los niños. Por nosotros. Él la miró, un destello de esperanza en sus ojos, y dio un paso hacia ella, con la intención de abrazarla, pero Clara levantó la mano, pidiéndole que esperara. Pero, Eduardo, continuó Clara, su voz más firme, si alguna vez vuelves a mentirme, si alguna vez me haces sentir que esto es solo otro juego, no habrá segunda oportunidad. Eduardo asintió con la cabeza, comprendiendo el peso de sus palabras. Lo prometo. Haré todo lo que esté en mis manos para ganarme tu confianza de nuevo. El camino hacia la redención no sería fácil, y Clara sabía que las cicatrices del pasado seguirían presentes, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una pequeña chispa de esperanza. Sabía que tendría que tomar decisiones difíciles, pero al menos, por ahora, había tomado la decisión de seguir adelante. En los próximos días, tanto ella como Eduardo tendrían que enfrentarse a los fantasmas de su pasado, y tal vez encontrarían una forma de reconstruir lo que una vez fue su vida juntos. Pero lo que sí sabía Clara era que, por primera vez, el futuro no parecía tan incierto.
Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones y giros inesperados. Si te ha gustado este relato y quieres seguir disfrutando de más historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te esperamos con nuevos episodios llenos de amor, drama y sorpresas. No te lo pierdas, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. ¡Hasta pronto!